Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar sobre la relación que tiene la muerte encefálica con la bioética médica. Bueno, primeramente es importante entender que la muerte encefálica se define médicamente como la pérdida total e irreversible de todas las funciones del encéfalo. Aunque el corazón puede seguir latiendo con ayuda de máquinas, médicamente la persona ya ha fallecido. Desde un punto de vista bioético, este concepto es fundamental porque marca el momento en el que el paciente deja de ser un sujeto moral. Esto nos va a permitir tomar decisiones como retirar el soporte vital sin que se considere eutanasia, ya que no se está causando la muerte, sino reconociendo que ya ocurrió. Bueno, ahora tenemos lo que es la definición de muerte encefálica, que pues esto se diagnostica clínicamente cuando existe una ausencia completa e irreversible de lo que es la actividad cerebral, como ya lo había mencionado. Esto implica que el paciente no tiene conciencia ni capacidad de respirar por sí mismo. Y en la bioética, pues esta definición es fundamental porque justifica la suspensión de tratamientos que ya no aportan beneficio, evitando lo que son intervenciones médicas innecesarias o fútiles. Además, pues sirve como base para la donación de órganos, siempre y cuando pues se respete lo que es el consentimiento y la dignidad del paciente. Ahora tenemos las diferencias entre lo que es la muerte encefálica, el coma y el estado vegetativo. Y esto es muy importante diferenciarlos, ya que en la muerte encefálica no existe actividad cerebral ni una posible recuperación. En el coma, el paciente se encuentra inconsciente, pero puede llegar a haber una probabilidad de recuperación. Y en el estado vegetativo se mantienen las funciones básicas, pero realmente pues no hay conciencia. Y desde un punto bioético, esta distinción evita errores graves, como retirar el soporte vital a pacientes que pues aún podrían recuperarse. Por esto es que solo en la muerte encefálica es étnicamente aceptado suspender el soporte vital, mientras que en los otros dos casos pues se deben analizar aspectos como la calidad de vida y la proporcionalidad del tratamiento. Ahora tenemos que el diagnóstico de muerte encefálica se basa en criterios clínicos muy estrictos. Entre ellos está la ausencia de reflejos del tronco encefálico, como el reflujo pupilar o corneal, la ausencia de respiración espontánea comprobada con la prueba de apnea y un estado de coma profundo con causa conocida e irreversible. Y desde la bioética, pues estos criterios son esenciales porque garantiza la certeza antes de declarar la muerte. También ayudan a prevenir errores diagnósticos y evitan conflictos de interés, especialmente en caso de donación de órganos. Esto nos va a generar confianza tanto a la familia como en sociedad. Ahora es importante saber que la muerte encefálica tiene un gran peso en lo que es la medicina moderna, ya que nos va a permitir identificar con precisión el momento de la muerte y pues es la base de los programas de donación y de trasplante de órganos. También va a evitar el uso innecesario de recursos médicos en pacientes sin posibilidad de recuperación y desde el punto bioético, esto implica respetar la dignidad del paciente al no prolongar artificialmente funciones biológicas, así como pues aplicar principios como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía, que más adelante hablaremos de ellos, y pues nos va a facilitar la toma de decisiones informadas tanto para el equipo médico como para la familia del paciente. Después de analizar los conceptos principales de lo que es la muerte encefálica, vamos a hablar de que hay pruebas clínicas para confirmar una muerte encefálica. Después de realizar nuestro diagnóstico clínico, que es muy importante primero tener la clínica, ahora sí vamos a realizar los análisis. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos previos son muy importantes. Primero es saber cuál es la causa conocida del daño cerebral. Por ejemplo, puede ser un trauma, una hemorragia. Después, la ausencia de factores reversibles como la hipotermia, la intoxicación por fármacos o las alteraciones metabólicas graves. Y en tercero, perdón, podría ser como el paciente en coma profundo. Después de esto vamos a hacer una exploración neurológica. Se va a confirmar la ausencia total de función cerebral y del tronco encefálico cuando hay un coma profundo, no hay respuesta en estímulos dolorosos, la ausencia de reflejos del tronco encefálico como pupilas fijas y sin respuesta a la luz, la ausencia del reflejo corneal y no hay reflejo nausóseo ni tusígeno. La prueba de apnea, que es muy importante, que va a evaluar si el paciente puede respirar por sí mismo. ¿De qué manera? Desconectándolo de las máquinas que asisten la respiración.
Asimismo, vamos a tener estudios complementarios, que esos se van a utilizar cuando no se puede completar la exploración clínica, cuando hay dudas diagnósticas o cuando los protocolos directamente lo exigen. Principalmente vamos a tener al electroencefalograma, que se abrevia EEG. ¿Para qué nos va a funcionar este? Pues está relacionado con el concepto de actividad cerebral eléctrica. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en muerte encefálica. En muerte encefálica vamos a encontrar un electroencefalograma plano, sin actividad eléctrica. Asimismo, también tenemos protocolos hospitalarios, que es la evaluación por médicos independientes. Generalmente se evalúa por dos médicos certificados que no deben de pertenecer al equipo de trasplantes, debido a que va a haber un conflicto de interés precisamente, ¿verdad? Porque al momento de que nosotros declaramos a una persona con muerte cerebral o una muerte encefálica, podría ser candidato a ser donador de órganos. Asimismo, también tendremos que tomar en cuenta el tiempo de observación, ya que se puede requerir repetir la exploración y va a depender de la edad y causa cuánto tiempo vamos a tener que observar al paciente. Asimismo, vamos a tener que buscar una documentación estricta, la hora exacta del diagnóstico, las pruebas resultadas, las pruebas realizadas y los resultados clínicos. Es importante precisamente en este tema tener una seguridad del diagnóstico. Vamos a excluir, por ejemplo, condiciones reversibles. Por ejemplo, en un estado muy crítico, la hipotermia, los fármacos depresores del sistema nervioso central, la parálisis farmacológica o el shock severo. Asimismo, como ya hablamos antes, vamos a tener que recurrir a la repetición de pruebas, confirmar los hallazgos, asegurar irreversibilidad, el uso de estudios complementarios cuando hay duda, como el electroencefalograma o el flujo cerebral. También asimismo es muy importante que las personas que hacen estos diagnósticos sean personas capacitadas, que va a ser precisamente un diagnóstico solo por médicos entrenados. Bueno, pues continuemos con los aspectos bioéticos en la muerte encefálica. Como ya nos mencionaron, la definición de la muerte encefálica pues es la pérdida completa de las funciones del encéfalo y esta es irreversible. Y muchas veces este diagnóstico genera diversos dilemas bioéticos, especialmente en la comunicación cuando se le da este diagnóstico a los familiares del paciente, cuando se deben de tomar decisiones sobre continuar o retirar el soporte vital o también al considerar la donación de órganos. Por ello es que existen principios de bioética que deben ser aplicados en este tema. Eh, Uno es la autonomía, que este principio establece que todas las personas tienen derecho sobre decidir sobre su propio cuerpo y el tratamiento médico que deben ser valorados. También aquí, pues, se debe de respetar la decisión del paciente si éste previamente expresó su voluntad, por ejemplo, aceptar o rechazar la donación de órganos o continuar o no con el soporte vital después de determinado tiempo. Y pues esta decisión debe ser aceptada y cumplida. Y también si fue algo muy repentino y el paciente no tuvo tiempo de expresar sus decisiones, la familia es la que suele participar en esta toma de decisiones. Pero, pues, como ya les mencionaba, a veces la familia no acepta el diagnóstico de la muerte encefálica porque existen signos que todavía, pues, pudieran verse como compatibles con la vida, sin embargo, ya no son compatibles con un diagnóstico como la muerte encefálica. El segundo principio es el principio de la beneficencia. Este indica que los médicos deben actuar buscando el mayor beneficio para el paciente. En el contexto de la muerte encefálica se entiende como que se debe continuar se debe valorar si se debe continuar o no con tratamientos invasivos al momento de que ya no haya actividad cerebral y pues esto es algo que no beneficia al paciente y pues no existe una posibilidad de una recuperación y pues justamente son tratamientos invasivos y también en algunos casos mantener el soporte vital temporalmente. Esto puede llegar a permitir la donación de órganos, lo que puede beneficiar a otras personas. Tenemos el tercer principio, que es la no maleficencia, que viene de la mano con el principio anterior de la beneficencia. Este se reduce en que no se debe causar daño, así de simple. Los médicos deben evitar intervenciones que no aporten el beneficio real del paciente o que sean pues innecesarias, como prolongar tratamientos inútiles para considerarse como una mejora terapéutica y también deben evitar intervenciones que no aporten un beneficio real al paciente. Esto implica que, pues, tras confirmarse un diagnóstico como la muerte encefálica, mantener un soporte vital por tiempo indefinido, pues, no tiene una justificación médica válida y, pues, debe tomarse en cuenta y ser valorado. El cuarto principio es el principio de la justicia.
Y pues como ya les vengo mencionando, todos estos principios pues van de la mano sobre respetar los derechos de los pacientes y también pues ver qué aspectos se pueden llegar a necesitar con otros pacientes que puedan ser beneficiosos. Este principio se relaciona principalmente con la distribución justa de todos los recursos médicos, tanto para el paciente que es diagnosticado con muerte encefálica, como para los pacientes con otros diagnósticos que también pueden pues ayudar. Por ejemplo, en hospitales se debe de mantener un paciente, bueno, mantener un paciente con muerte encefálica, con este diagnóstico, que esté ocupando recursos intensivos como el uso de ventiladores o el uso de camas, pues no tiene un beneficio clínico realmente para él y esto puede afectar la atención de otros pacientes que, pues, realmente lo puedan estar necesitando un poco más. Y también en el aspecto de la donación de órganos, pues, recordemos que es un gran aspecto para que permite salvar varias vidas, porque de una sola persona, pues, pueden, usar varios órganos para, pues, trasplantarse a otras personas, a diferentes personas que, pues, lo necesiten, y esto también se relaciona con la justicia en el sistema de salud. Ahora tenemos los conflictos éticos frecuentes que se presentan en la toma de decisiones de estos casos, como es la muerte encefálica. Puede existir la negación por parte de la familia, ya que al ser una, pues, noticia que se debe comunicar, pues, es un diagnóstico, pues, difícil, y estos conflictos, con aceptar el diagnóstico de una muerte encefálica llegan a ser, pues, muy difíciles por parte de la familia. Tenemos las creencias religiosas o culturales, que, pues, justamente por tradiciones y creencias igualmente de la familia o de personas cercanas al paciente, hay problemas al enfrentar e interpretar la muerte encefálica como una muerte de una forma distinta a la que están como que, pues, más comúnmente, em, habituados a ver. También tenemos las dudas o desconfianza que genera justamente este tipo de diagnósticos, ya que al recibir los familiares del paciente esta información, o de este diagnóstico, abre un debate social sobre si la muerte encefálica equivale realmente o no a la muerte definitiva de una persona. Tenemos los debates bioéticos, que son justamente los que pueden generar algún tipo de problema con la ética de todos estos aspectos, por lo que pues es fundamental que el equipo médico explique claramente el diagnóstico y el pronóstico de lo que puede suceder y las opciones disponibles que se pueden tomar para pues tomar todo esto de la mejor manera. Estos debates y este diagnóstico puede generar una confusión, ya que se persisten con signos biológicos, como ya les mencionaba, el la temperatura o los signos vitales, como son los latidos, que, pues, son compatibles con la vida, sin embargo, no son compatibles con la muerte encefálica, y esto puede generar una confusión. También para evitar esto, pues hay que tener una comunicación clara y honesta con la familia, dar explicaciones y descripciones claras y concisas para evitar todos estos conflictos éticos y que no se genere ningún tipo de desconfianza con el sistema de salud. También se deben de mantener protocolos médicos estrictos y todas las lineaciones correctas para una confirmación de un diagnóstico preciso y para ello deben ser realizados todas estas evaluaciones y diagnósticos por médicos que realmente estén capacitados y realmente puedan dar con certeza un diagnóstico como lo es la muerte encefálica. Y sin duda, pues debe de haber la mayor transparencia que se pueda durante todo este proceso y en caso de una donación de órganos, de que se haya tomado esa decisión, hay que haber una separación entre el equipo del diagnóstico que, pues, justamente diagnosticó la muerte encefálica y el equipo que se va a encargar de los trasplantes de órganos, para que, pues, todo sea lo más transparente posible. Y pues con esto tenemos que la bioética en la muerte encefálica, pues siempre busca equilibrar el respeto de la dignidad del paciente, la toma de decisiones tanto del paciente como de la familia del paciente, la responsabilidad médica y también, pues muy importante, el beneficio social en el aspecto de la donación de órganos. Actualmente, la muerte encefálica se va a considerar la muerte, ya que como lo mencionaron anteriormente, la muerte encefálica va a ser el fracaso completo e irreversible de las funciones del sistema nervioso central, que sería el tronco del encéfalo y los hemisferios.
Esto nos da una puerta abierta a que los pacientes con muerte encefálica sean candidatos a donadores de trasplantes de órganos, ya que sus órganos siguen funcionando, como pueden ser el corazón, el hígado, córneas, ya que estos no han sido afectados por la muerte encefálica y podrían ser candidatos a donadores. La donación después de la muerte encefálica va a ocurrir en aquellos pacientes que sufrieron la muerte encefálica dentro de la unidad de cuidados intensivos, en donde con fármacos vasoactivos, ventilación mecánica y otras medidas consiguen que el corazón siga latiendo para que si existe un consentimiento de donación se pueda convertir en un donante. Pero para que esto ocurra, primero deben haber aspectos muy importantes, que primeramente sería llegar a un diagnóstico de muerte encefálica a través de pruebas que son muy rigurosas y son realizadas por distintos especialistas de distintas áreas médicas, como por ejemplo sería un cardiólogo o un neurólogo, para que puedan llegar al diagnóstico de muerte encefálica de la mejor forma y puedan concluirla en este diagnóstico y sea una decisión de un equipo médico y no solamente una decisión autónoma, para que después de este diagnóstico siga, pues diríamos que el siguiente paso, que es el consentimiento informado, que este podría ser por el paciente que anteriormente haya dejado una carta, que mencionaremos después cómo funciona el consentimiento informado, o que la familia dé un consentimiento. La donación se va a plantear en todos los pacientes con muerte encefálica que no tengan contraindicaciones médicas o aquellos que se prevé su muerte detrás de la retirada de soporte vital. Entonces, hablando del consentimiento, existirá un documento que es el consentimiento informado, que será un documento legal y ético en donde una persona que es mayor de edad va a expresar libremente su voluntad de donar órganos, tejidos o células que son en vida o también puede ser postmortem. Este consentimiento debe ser claro, voluntario y basado en la información sobre riesgos, los beneficios y el procedimiento para donar órganos. Existen dos tipos de consentimientos, que sería el expreso, que se manifiesta por escrito o ante un notario público, indicando la voluntad de donar con la tarjeta de donante o un formato oficial del Centro Nacional de Transplantes, CENATRA o un consentimiento tácito, que es cuando la ley asume que una persona es donante al fallecer, a menos que se haya expresado lo contrario, que es lo mencionado un poco hace un momento, que todas las personas son donantes, al menos que se indique lo contrario. En otra parte, vamos a tener que un donante vivo va a requerir una carta de consentimiento informado ante un notario familiar que esté firmada y va a detallar la evaluación médica y la decisión libre de coacción. En un donante fallecido, el consentimiento se va a validar mediante documentos oficiales, aunque la familia suele ser consultada, por lo que es muy vital expresar la voluntad. Esto nos lleva al siguiente punto, que es la familia en los casos de consentimiento. Bueno, como ya vimos, el consentimiento es una parte muy esencial al momento de la donación y vamos a tener que pues, la familia y la decisión familiar también influyen demasiado en esta decisión. Puede influir tanto al momento de en vida, cuando quieres ser un donante de células o otras cosas, tejidos, pues la familia, los principios, los valores que se heredan o el que dirán, las religiones o la ética familiar influyen demasiado o el momento en la decisión familiar cuando es un paciente postmortem también influye mucho, ya que a pesar de la legislación, la familia suele ser consultada y su decisión va a ser el factor de más peso y que incluso puede superar la decisión del paciente al momento que hace su decisión no documentada. Cuando estos casos en donde la familia decide es cuando el paciente o el donante no dejó registrada su voluntad y pues la familia tiene que ser quien decida esto. Otros puntos importantes al momento de la toma de decisión o del consentimiento van a ser las controversias éticas, que primeramente sería la definición de la muerte, que, que el diagnóstico de la muerte encefálica va a ser muy debatible, ya que se teme si se está acelerando el proceso de la muerte para que exista una donación o si en verdad hay una verdadera muerte, se podría decir. En segundo punto tenemos la comercialización y el turismo de los trasplantes de órganos, ya que pues malamente existe un negocio negro de tráfico de órganos y de desigualdad en el acceso de la justicia de distribución, ya que sabemos, o nuestro país es muy sonado, tristemente el tráfico de órganos que personas inocentes sufren
a esto que ocasiona tráfico de personas, trata de personas, secuestros y muchos otros problemas en nuestro país. Entonces, también este es un debate muy grande por el hecho de que existe malamente este negocio. Como otro punto vamos a tener el consentimiento y la autonomía, que es el dilema entre el consentimiento presunto de, pues, del donante y el consentimiento explícito familiar, ya que llegan a haber desacuerdos y también genera un debate en esta toma de decisiones. Otras controversias serían de características religiosas, ya que pues la religión es algo que persiste mucho y es algo que predomina en las tomas de decisiones, ya que influye en los principios éticos de las personas. Entonces, como primer punto, vamos a tener que la integridad corporal y la resurrección, ya que algunas creencias, como por ejemplo son las ramas del judaísmo ortodoxo, pueden oponerse a la necesidad de preservar el cuerpo para la resurrección, aunque muchos otros grupos religiosos pues sí lo permiten o lo fomentan. Otros puntos van a ser las posturas generales, que tenemos que pues las religiones que se basan en amor al prójimo van a tomar la donación como pues sí, amor al prójimo y caridad o donación, se ve pues vean en la mayoría de las religiones. Entonces, esto se contradice en como pues en el primer punto, algunas religiones lo van a ver como preservar el cuerpo, como su Dios lo tiene, como su Dios se los dio, o otras religiones toman que es bueno donar, dar todo lo que tengas de ti por amor. Otro punto serían las barreras culturales, ya que tenemos mucha diversidad cultural y en algunas culturas la creencia de la integridad física puede provocar una resistencia influyendo negativamente en la toma de decisiones. Y bueno, como último punto, tenemos que la donación de órganos genera un impacto social muy profundo al momento de salvar o mejorar las vidas. Fortalece la solidaridad comunitaria y convierte en un duelo familiar o un consuelo al dar trascendencia a la muerte. Tenemos distintos puntos, como sería la que la donación de órganos genera solidaridad y altruismo al dar algo tan importante como órganos a los demás sin esperar nada a cambio. También la gestión del duelo, que puede ocurrir al momento en que se da una trascendencia a la muerte y se puede separar lo que es el cuerpo de la persona y su alma, que puede ir al más allá dependiendo de cómo se gestiona el duelo en cada persona. Otro punto sería la creencia o las culturas, cómo impacta y cómo va a impactar en cada cultura dependiendo la creencia que tengan estos aspectos de la donación o del cuerpo de las personas. Por último, tenemos que ayuda muchísimo en la brecha de la demanda y oferta de la donación de órganos, ya que como se sabe o se ha visto en estos últimos años, la lista de espera para una donación, para que puedas recibir un órgano, es muy larga a comparación de los pocos casos de donación. Entonces, esto impactaría mucho en la brecha que existe de la demanda y oferta. Y pues, como lo vemos, la donación de órganos impacta muy positivamente en nuestra sociedad y se debería de promover un poco más este aspecto. Y pues bueno, eso sería todo por nuestro equipo. Esperemos que les haya gustado.